Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, nada, la clase de hoy es la introducción a la estadística. Eh, es nuestra primera sesión y esta es una de las sesiones que yo diría es bien importante porque vamos a aprender como el lenguaje, la jerga con la que pues vamos a estar discutiendo todo el semestre. Es decir, aquí vamos a poner como las pautas claras de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, en ese sentido es bien importante. Así que si hay algún término, hay alguna cuestión alguna cosa que usted no entiende por algún motivo, inmediatamente interrúmpame y me dice. Bueno, entonces, este curso empieza como debe empezar, diciendo qué es estadística. Aquí, yo creo que si yo reuniera en un salón a todos mis colegas estadísticos que han pasado por mi vida, profesores, compañeros, en fin, y les preguntara qué es estadística, yo creo que todos me van a decir algo diferente. Eh, Todos tienen como una visión y como una relación con la estadística que depende mucho de su área de trabajo. Eh, pero en realidad hay una que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es muy concisa. eh, y esta es la copia de un profesor que tuve en California, David Draper, me acuerdo tanto, y él decía, la estadística es simplemente el estudio de la incertidumbre, de cómo actuar razonablemente y cómo actuar coherentemente cuando esté presente. Esa es una definición muy general, eh, porque pues todo depende de la situación en en la que esté yo trabajando. Por eso es que en mi libro yo trabajo y elaboro una definición de estadística más bien orientada hacia lo que uno hace cuando hace estadística. Entonces, en ese sentido, pues nosotros durante todo el semestre vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando técnicas, métodos para hacer muchas cosas. En realidad vamos a estar recogiendo, clasificando, resumiendo y analizando conjuntos de datos. Cuando digo recogiendo conjuntos de datos, hago referencia como a la consolidación y a la conformación de las bases, pues. No es que vayamos a ir a campo y a preguntarle a las personas o a las empresas o hacer experimentos o no. Simplemente vamos a consolidar las bases de datos. Y una vez tengamos las bases de datos, pues vamos a gastar un tiempo razonable en analizarlas, en ver qué me tienen que decir a mí acerca del mundo. Eh, y además de eso, pues nosotros todo eso siempre lo vamos a enmarcar en algún contexto. Y es un contexto en el que, ¿para qué es que lo hago? O sea, ¿para qué es que tomo esa base de datos y para qué hago el análisis de la base de datos? ¿Qué pregunta acerca del mundo voy a responder? Entonces, lo que usualmente pasa y lo que usualmente uno ve en el mundo es que hay situaciones que implican incerteza, hay situaciones bajo las cuales uno no conoce todo acerca de lo que le interesa y lo que la persona o el profesional o el analista quiere hacer es tomar decisiones bien informadas o tomar decisiones lo más razonables posibles bajo esas situaciones que implican la incerteza. Claro, si usted supiera todo acerca del mundo, si usted no tuviera incerteza, si usted de alguna forma tuviera como el conocimiento absoluto que tiene Dios, por ejemplo, pues usted no necesita nada de esto porque pues ya lo sabe todo, pues ya puede tomar la mejor decisión porque tiene en cuenta todos los factores posibles en una situación. Pero como ese no es el caso, entonces lo que nosotros hacemos es recoger datos relacionados con el fenómeno que me interesa y con base en la información que me pueden dar esos datos, eh, poder de alguna forma irme en la dirección que mejor convenga, pues dado que contengo la incerteza que implica el fenómeno. Entonces, básicamente cuando trabajemos con la estadística es porque vamos a encargarnos de estudiar bases de datos,
Eso implica la recolección, la conformación, la clasificación, el resumen, el análisis de los datos para tomar las mejores decisiones posibles, dado que estoy trabajando en situaciones de incerteza, en situaciones que impliquen incertidumbre. Y pues yo sé que la palabra incertidumbre la usamos muchas veces en el lenguaje común, pero mmm, entiéndala en este escenario como un estado de información incompleta. Es decir, si usted lo supiera, lo que yo le decía hace un segundo, si usted lo supiera todo, pues no necesita nada de esto. Pues ¿por qué? Porque si usted sabe todo y puede controlar todos los factores relacionados con el tema que a usted le interese, pues ya usted sabe lo que debe hacer. Ese es el problema. El problema es que uno, en la mayoría de situaciones prácticas, uno no sabe todos los factores o no puede controlar o no puede tener acceso a toda la información que implica el fenómeno. Ahí es cuando me toca tomar datos y poder disminuir mi incertidumbre acerca de los aspectos que implica la situación. Entonces, la incertidumbre simplemente entiéndala como un estado de información incompleta, porque si fuera completa, pues usted no necesitaría nada de esto. Ahora, eh, como le mencionaba al inicio de esta sesión, cuando estábamos discutiendo un poco el programa, mm, nosotros en algún punto, además de pues, trabajar directamente con las bases de datos y además de, digamos, hacer como toda esa parte técnica y computacional de, sí, limpiar la base, organizar las variables, organizar los registros, hacer algunos resúmenes, algunas visualizaciones, pues en algún punto vamos a tener que centrarnos en el estudio de las probabilidades, porque es a través de las probabilidades que nosotros vamos a cuantificar la incertidumbre relacionada con un problema. Y finalmente, pues la incertidumbre es la que básicamente nos trae a esto de la estadística. Eh, por los dos motivos que le mencioné. Uno, porque pues necesito cuantificar mi estado de incertidumbre acerca de lo que estoy estudiando. Y número dos, porque en algún punto lo vamos a utilizar cuando estudiamos poblaciones, cuando no podamos observar toda la población en su totalidad. Entonces, digamos que ese va a ser el escenario en el que vamos a estar involucrados durante todo el semestre. En situaciones, vamos a estudiar fenómenos para los cuales yo tengo cierto grado de incertidumbre y yo necesite cuantificar esa incertidumbre y necesite, digamos, tomar decisiones racionales en frente de esa incertidumbre. ¿Qué cómo lo voy a hacer? Bueno, pues recojo los datos, los organizo y bueno, los analizo de forma que yo pueda entender mejor el fenómeno que me está presentando el mundo para poder, digamos, irme en la mejor dirección y en lo que más me convenga dependiendo de lo que yo quiera. Bueno, obviamente, pues todos estos conceptos se hacen más claros a la medida que vayamos viendo casos de estudio, ¿no? Como cuando vamos viendo casos particulares y casos, fenómenos, donde uno dice, bueno, lo que desconozco es esto. Donde tengo la incertidumbre es en esta medida, donde tengo la incertidumbre es en esta situación. Entonces, a medida que vayamos avanzando, pues claramente todos estos conceptos, pues usted los va a ir ver ejemplificados en cada uno de los ejemplos. Ahora, uh, durante todo el semestre también nosotros vamos a estar haciendo una de dos cosas. De hecho, las dos simultáneamente, de alguna manera. O sea, como que no son tareas, digamos, aparte. Uno siempre hace las dos técnicas, digamos, casi que una después de la otra. Eh, pero a mí me gusta hacer la clasificación de la estadística en dos sentidos, pues para que la exposición, para que las técnicas, para que los temas sean más fáciles de entender y como que todo quede más organizadito. Entonces nosotros en este curso vamos a clasificar la estadística en dos formas. Como estadística descriptiva, como estadística inferencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, cuando hablemos de estadística descriptiva, que es lo que vamos a hacer durante el primer gran módulo del curso, que es lo que vamos a hacer durante, digamos, la gran primera sección, las primeras 5 o 6 semanas, es vamos a estudiar todos aquellos métodos para estudiar, analizar conjuntos de datos. Es decir, nosotros vamos a aprender todas aquellas herramientas, vamos a
estudiar todas aquellas técnicas que me van a permitir a mí, como bien lo dice el término, describir, caracterizar un conjunto de datos, una base de datos, ya sea por medio de métodos numéricos con algunas medidas o por medio de métodos gráficos con algunas visualizaciones, pero más allá de las técnicas en particular, pues nos vamos a gastar 5 semanas en eso, es que usted tiene una base de datos y esa base de datos yo la quiero de alguna manera sintetizar, la quiero entender, quiero saber qué me dice esa base de datos. Punto. Ahora, todo esto tiene más sentido cuando usted empieza como a imaginarse de pronto las situaciones y es, imagínese que eh, estamos estudiando algún fenómeno que a usted le interese y claro, tenemos una base de datos, no sé, de 1000 individuos al respecto. Claro, ponerme a mirar lo que me dice individuo por individuo acerca de la situación que estoy estudiando, caso por caso, pues número uno sería demasiado lento, demasiado complicado, demasiado tortuoso. Entonces, por eso es que necesitamos técnicas que me permitan a mí como extraer la información sintetizada de todos los casos simultáneamente, ya sea por medio de los gráficos o de las medidas que vayamos a trabajar. Entonces, hacia allá vamos. Eh, aquí es cuando nace tal vez un poco la parte computacional. Y es, claro, como vamos a trabajar con bases de datos, eso no lo vamos a hacer a mano. Eso de pronto hace 20 años, 25 años, cuando los laptops, cuando los computadores de escritorio eran como algo de pronto un poco, como muy escasos de pronto, pero hoy en día son el pan de cada día. Entonces, por eso es que el software para nosotros va a ser fundamental, sobre todo al principio del curso. Y después también, pero no tanto como al principio, porque es que al principio vamos a coger bases de datos y las vamos a moler literalmente variable por variable, gráfico por gráfico, eh, índice por índice. O sea, como que ahí va a haber un trabajo bien importante en ese sentido. Y yo creo que es algo que todo profesional debe saber de alguna forma. O sea, esto es como un poco lo mínimo que debe saber un profesional acerca de, de la estadística y es cómo trabajar con bases de datos, porque es que sea lo que sea que usted vaya a hacer en su ejercicio profesional, hoy los datos están en todo el mundo. O sea, usted sabe que hoy vivimos como en la era de la información y todo es datos, todo es datos. No hay, creo que no hay una sola cosa hoy en día que no produzca datos. Entonces, por eso es que vamos a tener como una componente importante en ese sentido. La otra componente es la que yo le mencionaba, que va a ser más o menos como el último módulo del curso, que es la parte inferencial de la estadística inferencial. Y es, claro, lo que queremos hacer con la estadística inferencial es aprender acerca de una población, disminuir mi incertidumbre acerca de lo que ocurre en una población con base en la información contenida en una muestra de la misma. ¿Me explico? Eh, Como les mencionaba antes, en la mayoría de situaciones prácticas no es posible hacer un censo, no es posible observar toda la población. Y cuando hablo de población, no piensen en una población humana necesariamente, ¿no? Claro, una población puede ser, no sé, todos los habitantes de Colombia. Sí, eso es una población, sí. Pero no necesariamente las poblaciones están constituidas por personas. No sé, puede haber poblaciones de universidades, por ejemplo. Estoy interesado en estudiar la calidad académica en todas las instituciones de educación superior en Colombia. Ah, entonces mis individuos, mi población está constituida por universidades. Estoy interesado en eh, estudiar la situación tributaria de todas las empresas en Colombia. Ah, bueno, entonces mis individuos son las empresas. O estoy interesado en estudiar la calidad, la resistencia o, sí, eh, ¿cómo decirlo? La virtud de un cierto tipo de material.
Entonces ahí voy a estudiar pues todos los materiales producidos de acuerdo con una forma de producción en específico. Entonces, cuando hablo de población, no piense únicamente en personas. Es un ejemplo, pero pues no necesariamente. Eh, bueno, y hay poblaciones de todo tipo, aquellos que pueden ser la población de todos los productos producidos por una compañía, o lo de los materiales, como lo dije, o lo de las empresas, en fin. Entonces, como muchas veces no puedo hacer un censo, como muchas veces no puedo observar todos los individuos, imagínese hacer un control de calidad en una empresa observando absolutamente todos los productos que se hacen, pues sería un consumo de recursos y de tiempo increíble. Entonces, muchas veces lo que se hace es tomar una muestra. Entonces, lo que yo quiero hacer es aprender a caracterizar la población sin necesidad de observarla toda a partir de la información contenida en la muestra. Esa va a ser como la cúspide del curso y es un tema demasiado interesante y es muy bonito, porque imagínese aprender acerca de un colectivo sin necesidad de observarlo todo. Entonces ahí vamos a utilizar como todas las herramientas de estadística descriptiva, vamos a utilizar todas las herramientas de probabilidades que aprendimos en el módulo anterior para poderlo hacer. Por eso es que está de últimos. Entonces la estadística la vamos a clasificar de esa forma, en estadística descriptiva, en estadística inferencial. Ahora, sea cual sea eh, la rama de la estadística que estemos trabajando, ya sea porque estamos haciendo estadística descriptiva, inferencial o probabilidades, pues eh, durante todo el módulo o todas las clases, pues vamos a utilizar términos y vamos a utilizar un vocabulario que es inaludible, o sea, como tenemos que entendernos de alguna manera. Entonces, vamos a revisar en este momento ese vocabulario. Entonces, ya les dije, cuando hablemos de población, cuando hacemos de población es porque estamos haciendo referencia a todos esos entes, a todos los individuos que satisfacen las características del estudio que yo estoy, en el que estoy interesado. Entonces, como aquí el punto importante es, cuando hablemos de población, bueno, podemos hablar de colectivo, de universo, son sinónimos, ¿sí? Las poblaciones están constituidas por individuos, sí, pero esos individuos no necesariamente son personas. Pueden ser cosas, pueden ser universidades, pueden ser empresas, pueden ser materiales, pueden ser células, pueden ser, bueno, lo que es el ente objeto de medición del estudio, de alguna forma. Entonces yo hablo de individuos en ese sentido. A veces también utilizo, en lugar de individuos, también utilizo la palabra entes o también utilizo la palabra registros. ¿Por qué? Porque en las bases de datos los individuos están eh, están en los registros, es decir, en las filas de las bases de datos. Pero bueno, voy a ser un poco más explícito en ese sentido en unos minutos porque pues la verdad es que siempre vamos a trabajar con bases de datos, entonces voy a ser un poco más explícito en ese sentido en un rato. Ahora, los individuos van a ser nuestro objeto de medición. Y pues las poblaciones, dependiendo del estudio, pueden ser finitas o infinitas. Esa es una clasificación importante porque dependiendo de cómo sean, algunos métodos aplican y otros no. Los veremos en su momento. Cuando hablemos de una población finita, es porque estamos hablando de una población eh, que tiene una cantidad, que tiene una cantidad finita de elementos, obvio. Um, por ejemplo, si estoy interesado en la población, como les venía diciendo en el ejemplo anterior, estoy interesado en la situación tributaria de todas las empresas en Colombia. Ok, entonces mi población van a ser empresas. Entonces, en ese sentido, en un momento del tiempo particular, en un año particular, pues eso es un conjunto finito de elementos. ¿Que es muy grande? Sí, claro. ¿Que es muy grande? Claro. Pero es un conjunto finito, es un conjunto que usted puede enumerar de alguna forma. Estoy interesado en la opinión acerca del manejo de la pandemia por parte de los directivos de la universidad.
Estoy interesado en la opinión de los estudiantes activos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, acerca del manejo de los directivos, el manejo que los directivos le han dado a la pandemia. Ese es otro ejemplo de una población finita. ¿Por qué? Porque en un momento dado, eh, el número de estudiantes activos, sea de pregrado o de posgrado, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, es un número limitado, es un número que no es infinito, es un número que es grande, sí, voy a decir que más de 50.000, pero es finito. Ahora, obviamente, si hay poblaciones finitas, hay poblaciones que no son, que son infinitas, que no son finitas. Entonces, Juan Camilo, ¿cuáles son las poblaciones infinitas? Pues una definición muy matemática o muy por salir del paso sería pues las que no son, las que no son finitas, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos al respecto, voy a darle dos. Las poblaciones infinitas, bueno, son aquellas donde el número de elementos se puede considerar como infinito, o a veces tan grande que es mejor considerar la población como infinita. Por ejemplo, cuando usted le están haciendo una prueba de sangre para ver si, para testear acerca de si usted tiene o no tiene una enfermedad, pues no hacen un censo, ¿no? Es decir, no van a examinar absolutamente todas las células de su cuerpo para ver si el virus está presente, por ejemplo. Claro, hacer un censo sería posible técnicamente, solamente que constaría, tocaría invertir muchos recursos en ese sentido y no es necesario, de hecho. Profe, una preguntita. Claro. Es que, digamos, ¿cuál sería idealmente la mínima cantidad de datos que se esperaría dentro de nuestra población finita, o sea, para que se pueda hacer un estudio con resultados consistentes? Uf, esa pregunta es demasiado, muy buena pregunta, de hecho, es decir, pero es demasiado difícil de responder porque depende de muchos factores. Entonces, número uno, eh, muy buena pregunta, ¿cuál es el tamaño o cuál es, la voy a parafrasear un poco, cuál es el tamaño o cuál es la cantidad de individuos que pueda tener una base de datos para que, digamos, el estudio sea confiable o sea lo suficientemente pertinente para tener resultados, digamos, contundentes? Uf, entonces, varios comentarios en ese sentido. Primero, eh, es una pregunta que tiene mucha tela que cortar y claramente no tenemos todos los elementos todavía para responderla, pues porque requiere de demasiados aspectos. Número dos, y bueno, y espero que a la medida que vaya pasando el curso ustedes se vayan familiarizando con esos aspectos y vayan yendo respondiendo esa pregunta poco a poco. Número dos, depende de mucho de las características que yo esté estudiando, ¿no? No es lo mismo hacer un estudio acerca de, si digamos estamos estudiando la calidad o la virtud de un material, no es lo mismo hacer un estudio únicamente involucrando el peso, hacer un estudio involucrando el peso, la temperatura, la resistencia, la viscosidad, en fin, como que entre más factores yo involucre en el estudio, de alguna forma mayor va a tener que ser mi capacidad de observación para tener resultados contundentes. Um, y el otro aspecto que quisiera tocar es que para que un estudio tenga validez científica, eh, el tamaño de la muestra, si se quiere, o el tamaño de la base de datos, llamémoslo así por ahora, depende de muchos otros factores, como por ejemplo la confiabilidad, como qué tan confiable quiero yo que sean mis resultados. Vamos a ver después que un 100% de confiabilidad no es posible a menos de que haga un censo, e incluso si hago un censo, podría no tener yo toda esa confiabilidad porque puede haber errores de medición. Eh, y depende también mucho de los recursos, ¿no? Porque eso le pasa a uno cuando uno hace consultoría, eso pasa todo el tiempo, o cuando ustedes se ven enfrentados a su vida profesional, eso les va a pasar todo el tiempo y es, bueno, necesitamos aprender acerca de el consumo eh,
sí, de cómo actúan los consumidores en cierta, referente a cierto producto, pero pues a uno no le van a dar todo el año para hacer el trabajo, o uno no le van a dar, no le van a decir, sí, usted tiene disponibles eh, toda la plata que quiera para poderlo hacer. No, entonces depende de todos los recursos también. Entonces, para, digamos, puntualizar la pregunta, no es una pregunta que pueda responder ya, pero es una pregunta que vamos a ir viendo poco a poco teniendo en cuenta todos esos factores. Eh, y es una pregunta que uno siempre tiene que hacerse, como, ¿será que mi base de datos es lo suficientemente buena o tiene la suficiente calidad para que el estudio sea, digamos, válido de alguna forma? Es importante. Entonces, por ahora lo que puedo decir es siempre tratar de hacerlo de la forma más honesta posible, es decir, eh, tratar de, si estoy usando instrumentos de medición, pues asegurarme que los instrumentos estén calibrados. Si tengo un presupuesto, pues asegurarme que el presupuesto esté a lo mejor invertido en obtener información y la mayor cantidad de información. En fin, como que las cosas de sentido común y éticas siempre hacerlas. Pero en términos matemáticos y estadísticos, pues nos va a tomar un poquito de tiempo responder la pregunta. Entonces estaba discutiendo un poco también eh, acerca de las poblaciones infinitas, ¿no? Entonces, en las poblaciones infinitas, pues son un número de elementos infinito o tan grande que se pueda considerar como infinito. Daba el ejemplo de las células. Entonces, pues imagínese uno contar, ponerse a enumerar las células que uno tiene en el cuerpo. Pues muy seguramente va a ser un número finito que va cambiando de un momento a otro muy rápidamente. Entonces, mejor considerarla como una población infinita. Y para la cual uno no tiene que hacer un censo para saber, por ejemplo, si uno tiene una enfermedad o no, ¿no? Eso es un caso típico donde tomar una muestra es la mejor opción. O muchas veces la única opción, ¿no? Porque hacer un censo que es virtualmente imposible. Otro ejemplo es en escenarios experimentales hay poblaciones infinitas, ¿no? Entonces, un ejemplo típico es un ejemplo en el que usted puede estar calibrando un instrumento de medición, ¿no? Por ejemplo, para medir una resistencia, o para medir una tensión, o para medir un peso, o una temperatura, lo que sea. Entonces, piense usted en un peso. Entonces tenemos una báscula digital o tenemos un termómetro digital. Bueno, si estamos trabajando en la temperatura y quiero calibrarlo de manera muy fina porque pues voy a hacer un estudio acerca del material, ¿no? Entonces una población infinita sería la población relacionada con todas las mediciones, con absolutamente todas las mediciones que yo pueda obtener de ese instrumento. Entonces cada vez que yo utilice el instrumento, pues me va a dar una medición. Entonces imagínese que yo tengo una medida estándar, puede ser un objeto para el cual, un objeto que fue construido o fue, digamos, elaborado, que tiene un peso específico, digamos, 100 kilogramos, y usted lo empieza a medir repetidas veces para ver qué tan calibrado está el instrumento, a ver si le da consistentemente 100 o si le da a veces menos o más. Entonces, la población constituida por todas las mediciones, resultados de esa calibración, es una población infinita porque ¿cuántas mediciones usted puede obtener de ese mismo objeto? Pues tantas como usted quiera. Entonces, no hay como un límite, ¿no? Y no hay como una restricción en el rango de posibles valores. Entonces, nada, eso sería como otra población infinita en ese sentido. Ahora, cuando hablemos de muestra, es porque estamos hablando de eh, cualquier subconjunto de la población. Entonces, las muestras van a ser muy importantes para nosotros porque pues, muchas veces no vamos a poder observar todos los individuos, muchas veces no vamos a poder observar absolutamente todos los casos de estudio. Entonces, nada, vamos a tener que tomar un subconjunto de individuos acerca de la población. Entonces, aquí siempre hay un par de preguntas que me hacen y me voy a adelantar al respecto. Y es, bueno, Juan Camilo, si usted me dice que no puedo hacer el censo, si usted me dice que por cuestiones de recursos, de tiempo, de dinero, no puedo hacer un censo siempre, ah, ¿cómo hago para tomar la muestra? O sea, ¿cómo hago yo para que la muestra sea válida para poder hacer el estudio? De pronto un poco siguiendo la pregunta que me hacía hace un segundo. No recuerdo quién la hizo. Eh,
Entonces, bueno, cuando estemos estudiando lo de las poblaciones y demás, hablaremos al respecto. Y la otra pregunta de cómo tomar la muestra o de cómo, digamos, cerciorarme que la muestra de alguna forma represente la población, o cómo tener una muestra válida para poder estudiar la población. Y la otra pregunta que me hacen usualmente, también de pronto en el mismo sentido que de la pregunta anterior, era eh, ¿cuántos individuos debo yo seleccionar? ¿Por cuántos? ¿10? ¿20? ¿100? ¿1000? Para que el estudio sea válido. Aquí en el chat tengo un comentario, ya él me dice que sí, aleatoria. Excelente excelente observación. Claro, una manera de alguna forma garantizar que la muestra represente la población es seleccionando los individuos de manera aleatoria. Súper. Cuando yo hago una selección de manera aleatoria, es decir, cuando no tengo como sesgos específicos hacia cierto tipo de individuos en la población, pues estoy garantizando que la muestra represente ese gran conjunto de datos. Por ejemplo, y vamos a discutir, dado que ya él hizo esa observación acerca de la aleatoriedad, es un comentario muy bueno para ir viendo este otro concepto, la de muestra probabilística. Entonces, piense usted en el caso del estudio de la opinión de todos los estudiantes activos de la Universidad Nacional de Colombia de pre o posgrado acerca de el manejo de la pandemia que han tenido los directivos de la universidad al respecto. Listo. No puedo hacer un censo porque no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo los elementos humanos para hacerlo, entonces necesito tomar una muestra. Entonces, alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, como usted está adscrito al Departamento de Estadística, ¿por qué no le pregunta a todos sus colegas y estudiantes bueno, los colegas no porque no son estudiantes, a todos los estudiantes que tengan sus cursos de estadística? O por qué no nos preguntan a nosotros en este curso de probabilidad y estadística fundamental que tiene como algunos estudiantes de varias facultades? Está bien, ustedes serían un subconjunto de la población, pero la pregunta es, sería un subconjunto representativo de la población? Y la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente me centro en mis estudiantes en estadística o me centro en ustedes, pues estoy sesgando los resultados hacia la opinión de estudiantes de pregrado, por ejemplo. Es más, estoy sesgando, si me centro únicamente en ustedes, estoy sesgando mis resultados únicamente a la opinión que puedan tener personas eh, en ciertas facultades, ¿no? Porque aquí no hay gente ni de medicina, ni de enfermería, ni de literatura, en fin, ya sabe usted a qué me refiero. Los de posgrado no están, o sea que ustedes no serían una muestra probabilística de la población y no la representaría tan bien porque ustedes tienen características muy particulares de la población, que son de ciertos semestres, que son solamente de ciertas facultades, que son solamente de pregrado, en fin. Entonces, cómo yo venzo ese problema? Haciendo una selección aleatoria de los individuos de la población. Es decir, como dándole un chance, y ahí es donde viene el concepto de muestra probabilística, dándole un chance, dándole un chance a todos los individuos de la población de que pertenezcan a la muestra. O sea, no únicamente centrándome en una porción particular, sino que todos los individuos en la población, estudiantes de pre y posgrado, tengan como una posibilidad real de pertenecer a la muestra. Entonces aquí, y lo dice muy bien Yael, va con la siguiente pregunta, es ¿cuántos? Si mi estudiante, si mi población objetivo tiene 50,000 estudiantes, ¿será que son 1000? ¿O será que 2000? ¿O 3000? O bueno, entonces aquí hay dos comentarios importantes que quiero hacer. La primera es el cómo. Listo, Juan Camilo, yo entiendo que usted tiene que hacerlo de forma aleatoria, es decir, que a todos los estudiantes objeto de estudio tengan un chance real de pertenecer, no centrarme únicamente en bloques particulares. Pero ¿cómo hago esa selección? ¿Qué mecanismo utilizo? ¿Será que meto en una bolsita 50,000 papelitos y meto la mano y empiezo a mezclar y saco papelitos? Esa es una manera, de hecho, y es una manera aleatoria. Obviamente no es eficiente, pero es una manera.
Entonces, hay varios mecanismos para hacerlo. De hecho, pues cuando alguien estudia estadística, yo vi 2 cursos de muestreo, literalmente. En el posgrado, en la maestría, vi otros 2, tal vez, y en el doctorado también. Entonces, en toda mi vida profesional, yo he visto como 5 o 6 cursos de muestreo para aprender a tomar las muestras de buena manera. ¿Por qué? Porque la muestra yo quiero que represente la población. Ah, ¿cuáles mecanismos hay? Pues hay muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo multietápico, muestreo PPT, PPT. Bueno, hay muchas técnicas. Entonces, por ahora, en esta parte introductoria, lo primero que le voy a decir es, tenemos que garantizar de alguna manera que la muestra sea recogida de una manera aleatoria, sí. Y si no es aleatoria, no es que sea un problema, si no es aleatoria, sus conclusiones entonces van a estar ligadas hacia las características fundamentales de los elementos que componen la muestra. Me explico. Si yo únicamente entrevisté a estudiantes de estadística, por ejemplo, Juan Camilo, ¿eso no es una población representativa de toda la universidad? Sí, ¿no? Yo sé que no. Pero entonces mis conclusiones las voy a poder extender únicamente hacia la población de pronto de estudiantes de estadística o hacia la población de estudiantes que tengan las características de los estudiantes de estadística. Entonces, mi punto es, cuando usted tenga una muestra, no piense que, como no es aleatoria toda la universidad, entonces ya no me sirve para nada. No, piensen que en qué población está representando esa muestra. O sea, ¿cuál es el alcance de sus conclusiones? Número uno, eso. Número dos, ¿cuántos? Vamos a aprender, cuando veamos inferencia estadística, vamos a aprender algunas fórmulas para pues, poder responder esa pregunta. ¿Cuántos estudiantes? Hay algunas fórmulas al respecto. ¿De qué dependen de esas fórmulas? Del tamaño de la población, de la confiabilidad que yo quiera utilizar, de los recursos que yo tenga, en fin. Muy bien. Las muestras no probabilísticas son las muestras en la que no todos los elementos de la muestra, pues son las no probables, son las muestras en las que no todos los elementos de la población tienen un chance de pertenecer a la muestra, o son muestras donde de manera subjetiva yo simplemente elijo los estudiantes, por ejemplo, y ya. Como por ejemplo aquí, ¿no? Voy a hacer mi estudio de opinión, entonces a ustedes les pregunto, punto. Ustedes los elegí subjetivamente en el sentido que no le di chance a los demás de pertenecer a la muestra. Pero ojo, el hecho de que una muestra no sea probabilística no quiere decir que no sirva. Sirve, pero uno tiene que interpretar los resultados de manera muy cuidadosa, pues porque fue una muestra seleccionada de manera subjetiva. Claro, aquí ya él hace otro comentario importante y es, muchas veces las personas hacen eso de manera de pronto incluso no ética o malintencionada tal vez, por conveniencia de pronto. De hecho, esa es otra manera de llamar estas muestras, muestras por conveniencia, donde por ejemplo únicamente le preguntan o hacen observaciones de la población de ciertos sectores en particular. De pronto, no sé, únicamente estudiantes de una facultad o únicamente empresas de ciertas características o únicamente eh, individuos con ciertas acomodaciones. Entonces, eso puede pasar. Ahora, hay situaciones en las cuales no queda de otra. Imagínese que esté yo interesado en estudiar el efecto o de un tratamiento en particular para personas con cáncer. Pues nada, yo no me puedo ir a hacer una muestra aleatoria en el sentido que me toca trabajar con los pacientes que tenga yo en la institución en la que yo trabajo. O sea, no hay de otra. O sea, yo no puedo enfermar a alguien de cáncer a propósito. No se puede. Entonces, a veces nos toca trabajar con ese tipo de muestras, que son las muestras subjetivas, que son las muestras con las que me tocó trabajar porque no tengo más opción que esa. Supongamos que yo voy a hacer mi estudio de opinión y no tengo recursos, la universidad no me da recursos, cero. Pues, ¿qué hago yo? Pues preguntarle a mis estudiantes, punto. Entonces, ¿desecho esa información? No. Solamente que la interpretación tiene que ser como muy cuidadosa.
Si yo tengo una muestra únicamente de estudiantes, de mis estudiantes, pues yo puedo hacer los análisis, las visualizaciones, las medidas y demás, pero tengo que asegurarme que en mi reporte, en mi interpretación, yo diga que el alcance de esos resultados. Únicamente tuve en cuenta este tipo de estudiantes. Únicamente estos resultados son válidos para poblaciones que tienen características similares a las de estos estudiantes, o a la de estos pacientes, o a la de estas empresas, o a la de estos materiales. Bueno, listo. Ahora, siempre que trabajemos con poblaciones o con muestras, nosotros vamos a calcular medidas pues, para sintetizar la información que tengamos. Entonces aquí es donde quiero que discutamos un poco la diferencia que hay entre un estadístico y un parámetro. Entonces, bueno, piense en que estoy interesado en la resistencia, estoy interesado en la materia, en la calidad de unos materiales, entonces voy a estudiar su resistencia, o su temperatura, o su peso, o lo que usted quiera. Entonces, sí, yo tengo esa característica, digamos el peso del material, listo, en kilogramos, muy bien. Esa es mi característica de interés, el peso. Uh, voy a hacerlo aquí en mi tablero. Entonces, mi característica de interés es el peso. Y, pues, ya sea porque hice un censo o tengo una muestra, sea cualquiera de los dos escenarios, pues yo voy a tener una base de datos relacionada con esa característica. Entonces, muy seguramente, si alguien no ve bien, me dice por favor y puedo escribir más grande. Esa característica que la voy a llamar X o la voy a llamar Y o como usted quiera, que en mi caso particular va a ser el peso, la quiero sintetizar de alguna forma en kilogramos, eso es muy importante. Siempre, paréntesis, siempre asegúrese de las unidades de medición. No es lo mismo trabajar en kilogramos que en gramos, que trabajar en Celsius o centígrados o en dólares o pesos, o nunca haga un análisis sin estar seguro de las unidades de medición. ¿Por qué? Porque si no la interpretación le va a quedar mal. Entonces, esa medida usted la va a observar en los individuos, ya sea de la muestra de la población, y mire esto, usted va a tener una base de datos, ¿no? Entonces, X sub 1 va a ser el peso de lo que le dice, bueno, el peso resultado de la medición del primer material, del primer material. X sub 2 va a ser el peso del segundo, bueno, y así sucesivamente, hasta que lleguemos al último material. El tamaño de la muestra, nosotros lo vamos a simbolizar con n minúscula. ¿Listo? Entonces, usted tiene su base de datos. Es una muestra, n minúscula, listo. N minúscula para nosotros de ahora en adelante en todo el curso siempre va a ser el tamaño de la muestra. Listo. Ahora, bueno, tengo mis datos ya sea en Excel, en R, lo que usted quiera. Un estadístico es cualquier medida que describa una característica de la base de datos. En este caso, solamente tengo una característica que es el peso. Entonces, el ejemplo aquí que yo le doy es el promedio muestral. Entonces, un estadístico es una función definida sobre los valores de la característica que a mí me interesa, en este caso, el peso. Se llama estadístico porque se calcula con los datos de la muestra. Entonces, el promedio muestral, pues bueno, todo el mundo sabe calcular un promedio, ¿no? Sumar los datos y dividir entre el tamaño de la muestra. Entonces, el promedio, esto lo vamos a discutir con mucho detalle después, pero el promedio muestral nosotros lo vamos a simbolizar así, con X barra. Y es simplemente sume todos los datos, el primero, más el segundo, más hasta el último, sume todos los datos y al final divida entre el tamaño de la muestra.
O sea, multiplique por 1/n. Ahora, obviamente, si usted tiene una base de datos de 1000 registros, nunca haga esto a mano, ¿no? Por eso es que vamos a usar software. Y la otra cosa es que en las fórmulas y eso yo usualmente utilizo la notación matemática. Recuerde que esto es una sumatoria, o sea que lo vamos a escribir así, ¿no? Con la letra griega mayúscula sigma. Sume desde el primer individuo hasta el último individuo todos los valores del peso. Esta es una I, no es un 1, es una I. Juan Camilo, en lugar de I puede utilizar J, sí. En lugar de J puede utilizar K, sí. El índice que usted quiera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un estadístico y un parámetro? La verdad son la misma cosa. Si usted se da cuenta, la definición es la misma. Si usted se da cuenta, mire que la definición es exactamente la misma. Es una función definida sobre los valores de una característica medible, en este caso el peso, pero en este caso de una población, no una muestra, una población. O sea que, ¿en términos conceptuales es lo mismo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que un estadístico se calcula con los datos de una muestra y un parámetro se calcula con los datos de una población. De hecho, es la misma cosa. Entonces, si usted tiene una población finita, el promedio poblacional, supongamos que usted hizo el censo, si usted tiene una población finita y el promedio poblacional, ¿cómo se calcula? Primero lo vamos a simbolizar así, con la letra griega mu. ¿Cómo se calcula? Pues igual, sume todos los datos, pero ahora divide entre el tamaño de la población. El tamaño de la población se hace con la letra mayúscula N. N mayúscula. Entonces, Juan Camilo, ¿es la misma fórmula? Sí. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que en una usted está sumando los datos de la muestra y en otro usted está sumando los datos de la población. Punto. Para poder calcular el parámetro, usted necesita hacer un censo, ¿no? O sea que la mayoría de las veces, ¿con qué cree que vamos a trabajar? ¿Con parámetros o con estadísticos? Pues la mayoría de las veces, pues con estadísticos. Pues porque hacer el censo, o sea, tener los datos del censo es muy raro. Y con base en la información de estos estadísticos es que después, cuando hagamos inferencia estadística, es que vamos a aprender acerca de la población. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Juan Camilo, otros ejemplos de estadísticos que no sea el promedio, ¿hay más? Uf, hay infinitos, ¿no? Hay muchísimos. Está la mediana, está la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de correlación. Bueno, hay muchísimas cosas. Vamos poco a poco, pues no le puedo dar todos los estadísticos de una sola, pues porque... Hablo del promedio, pues porque el promedio es muy popular, ¿no? Yo creo que a todos en el colegio nos hablaron que era el promedio. Entonces, por eso lo hablo en este momento. Pero, ¿existen más ejemplos? Puf, claro. Infinitos ejemplos existen. Entonces, esa es la diferencia entre el estadístico y el parámetro. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy hablamos de parte de la terminología más importante en estadística, empezando por la definición de estadística, de incertidumbre y de probabilidad. Luego discutimos un poco las poblaciones y las muestras y terminamos con esta diferenciación entre estadístico y parámetro. La próxima sesión vamos a continuar con nuestro estudio de los términos fundamentales de estadística, empezando con la discusión entre variables y la medición. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Aquí en el chat tengo un comentario. Aquí ya él me dice que si hacerlo parámetro lo hace más confiable. Creo entender hacia dónde vaya él y es, sí, obviamente, si yo tengo un censo, si yo tengo todos los datos de un censo, ya él, pues yo preferiría calcular el parámetro porque eso lo hace, yo no utilizaría la palabra confiable, lo hace más, porque es que la palabra confiable en estadística la utilizamos para otra cosa, lo hace más, de alguna forma, no quiero utilizar la palabra confiable, lo hace más óptimo,
¿Por qué? Porque es preferible trabajar con toda la población si es que tengo acceso a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy considerando absolutamente todos los casos. Entonces lo hace más óptimo de alguna forma. Pero la verdad ya es que la mayoría de las veces nos toca es trabajar con muestras porque no tenemos los datos del censo. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación? Pues trabaje con muestras tan grandes como sea posible para lo que le dé los recursos, ¿no? Eso es como una señal ahí. Aquí me dieron varias recomendaciones. Ideal, sí, ideal sirve, real también, acertado también. Sí, excelentes, excelentes términos. Sí. Entonces, para ser puntuales, si tengo los datos del censo, calculemos los parámetros. La verdad, la mayoría de veces no va a pasar porque no tengo los recursos para hacerlo. Entonces toca estadísticas. Aquí Rosángela me dice, pero entonces con respecto a cuántos, ¿no hay algún porcentaje mínimo a usar a partir del número poblacional? Sí, tipo de fórmula que, sí, Rosángela, tienes toda la razón. Hay fórmulas, hay mínimos que dependiendo de los recursos, de la confiabilidad, del tamaño de la población y de la variable que estemos trabajando, que se deben calcular para ese mínimo que tú mandas. Sí existe la fórmula. La vamos a ver en la semana, en el tercer módulo, o sea, sobre la semana 12 más o menos, 13 o algo así. Pero me encanta la intuición, porque, claro, lo que te dice la cabeza es, si estoy estudiando una población, no es lo mismo estudiar una población con 1000 individuos a estudiar una población con 100.000. No es lo mismo una confiabilidad del 95% a una del 99%. No es lo mismo tener 1.000.000 de pesos de recursos que tener 1.000.000.000. Entonces, la intuición está en el lugar correcto, Rosángela. Vamos a ver las fórmulas, correcto. Bueno, eso cierra nuestra clase por hoy. Muchas gracias por atender y ya saben, cualquier cosa me pueden escribir al correo o aquí en la sesión al final las podemos resolver. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.